la salud mental, ¿no? Cada vez estamos viendo más casos en los que efectivamente a nosotros nos llegan como asociación de familiares y personas con enfermedad mental, nos llegan la parte de la enfermedad mental, pero es verdad que cada vez estamos viendo más casos, tanto en las acogidas como en los centros, como en los pisos, como en todas nuestras estructuras, de personas que tienen un añadido a esa enfermedad mental. Y realmente es preocupante porque no hay nada que digamos, no tenemos una estructura de atención, ¿no? Como así como tenemos para las adicciones y así como tenemos para las enfermedades mentales. En principio, cuando se plantean las charlas de este año, sí que el equipo que más o menos pues pensamos en las posibilidades de charlas, era una de las cosas que teníamos claras que está a la orden del día, ¿no? Que es el tema de la patología dual. Precisamente por eso, por todos los casos que nos estamos encontrando, ¿no? En relación a este tema. También es verdad que nos daba un poco de miedo abordarlo desde AGIFES, porque lo que os digo, tampoco nosotros somos expertos en patología dual. Pero al final sí que hemos tenido que ir investigando y ir dando pasos hacia el conocimiento de esta dualidad, ¿no? De la enfermedad mental y las adicciones, ¿no? Bueno, lo primero de todo, no sé si todos tenéis claro lo que es la patología dual, ¿no? La definición de la patología dual, lo que supone la patología dual. Es un concepto que se desarrolla a partir de los años 80, relativamente reciente, porque antes se hablaba de comorbilidad de dos trastornos diferentes, sin tener muy claro lo que cada uno de los dos era, pero sí que tomaba ese nombre. Hoy en día está desde 1995, en el que la Organización Mundial de la Salud lo define como tal. El diagnóstico dual se ve como la coexistencia en el mismo individuo de un trastorno inducido por el consumo de una sustancia psicoactiva y un trastorno psiquiátrico. Se ve claramente a partir de los años 80 más o menos, que hay un gran aumento de personas con enfermedad mental que además tienen una adicción a algún tipo de droga y que cada vez va más a los servicios de salud mental o a los servicios que tratan las adicciones. Entonces, la patología dual, como os he dicho, es la coexistencia de esos dos trastornos. Y coexistencia quiere decir no que sea 1 más 1, quiere decir que son dos a la vez. Porque la palabra dual también da mucho juego a pensar que tienes dos cosas diferentes, al final son dos tipos de trastornos, cada uno con sus características, pero es verdad que es diferente la persona que solo tiene enfermedad mental que la que tiene enfermedad mental más adicción. Esa enfermedad mental en la persona con adicción es diferente a la que solo tiene enfermedad mental. Y ese es el gran problema, que no sabemos todavía muy bien cómo tratar todo eso. Os he sacado algunos datos también que en la última jornada sobre patología, ahora está muy de moda el término, y es verdad que se están haciendo muchos congresos, muchas jornadas en relación a la patología dual. En el último congreso que se hizo, dieron algunos datos que si los miramos detenidamente son muy significativos. Al menos el 70% de las personas diagnosticadas de adicciones es diagnosticada de enfermedad mental. El 70%. Y se calcula que alrededor del 41% de las personas con enfermedad mental tienen problemas por el abuso de sustancias. Y es verdad, porque ahí es, en la parte que nos toca a nosotros, en la de las personas con enfermedad mental que tienen problemas por el abuso de sustancias, es verdad que hay un aumento importante. Diferenciar los recursos asistenciales para el tratamiento de las adicciones y otros trastornos mentales dificulta el abordaje de las personas diagnosticadas. Hasta ahora, la tendencia siempre ha sido, por un lado, tratar los síntomas de la enfermedad mental y la enfermedad mental como tal, y por otro lado, tratar las adicciones. Y no da buenos resultados, porque lo que os he dicho, al final no es que esa enfermedad mental sea como todas las demás y esa adicción sea como todas las demás, son dos cosas unidas, dos enfermedades, dos síntomas unidos que dan un resultado diferente y que hay que tratar de forma diferente.
El diagnóstico de patología dual está asociado a un peor pronóstico que el de un trastorno mental o una conducta adictiva por separado. El pronóstico es peor porque la unión de los dos diagnósticos da unos síntomas más difíciles de manejar que lo que son por separado. Lo llaman síndrome de la puerta giratoria, no sé si habéis oído este término, pero es muy utilizado. Porque por un lado, el que va a tratarse la adicción, teniendo una patología dual, el que se trata la adicción, solo trata la adicción y no trata el resto de los síntomas, con lo cual al final termina recayendo en esa adicción. Y el que trata la enfermedad mental, con los efectos que tiene la adicción, porque sigue consumiendo, no puede tratar bien la enfermedad mental. Entonces, al final van entrando y van utilizando diferentes servicios, hospitales, centros, diferentes asociaciones, hospitalizaciones, de todo. Y es la puerta giratoria, porque utilizan unos, salen, se van a otros, salen, se van a otros, salen, y así pueden estar años. Y continúa su patología dual ahí, continúa su sintomatología. Os voy a leer una frase que Nora Volkov, que es la directora del Instituto Nacional de Abusos de Drogas, es una gran experta en patología dual y sobre todo en el tema de las adicciones, la que nos muestra un poco esta puerta giratoria, ¿no? Esta de que si no tratas una cosa no puedes tratar la otra. Si tienes un paciente con esquizofrenia y no consideras su adicción, las drogas que ingiera van a interferir en su tratamiento, requiriendo dosis mucho más altas, lo que conlleva efectos secundarios y al final el paciente abandona la medicación. Hay una gran tendencia a que las personas que son adictas a algún tipo de droga abandonen la medicación psicótica, antipsicótica, ansiolíticos, de todo tipo, porque ellos no se ven en ese perfil de enfermo mental, entre comillas, porque en realidad es una persona con enfermedad mental, pero ellos no se ven como enfermo mental, se ven como adicto, que está socialmente además mucho mejor visto que el enfermo mental. Esto es un esquema para que veáis un poco la idea de que aunque tengamos dos patologías, que es la psiquiátrica y la adictiva, el resultado, la unión de esos dos es lo que es la patología dual. No es que estén dos círculos separados y tratemos esos dos, sino que lo que tratamos es la unión de esos dos síntomas, si queremos tratarlo bien. Me podéis parar cuando queráis, porque yo voy rápido, es un poco el esquema principal de la patología dual, ¿no? Que no sé si conocéis casos, si no conocéis, si os suena o lo que estáis pensando, que me podéis parar. Vale, dificultades en el tratamiento. Como os he dicho, es muy complicado. El tratamiento de las personas con patología dual es muy complicado porque son síntomas muy diferentes que requieren una atención. Por un lado diferente, pero por otro lado unificada. Entonces, unificar un tratamiento en el que se traten síntomas como delirios y en el que se trate una adicción y lo que supone desengancharse de esa adicción es complicado. A pesar de la peculiaridad del diagnóstico, no se han individualizado los procedimientos y el tratamiento. Tenemos un gran problema con este tema, que es que no hay pocos, no voy a decir hoy en día que no hay, pero hay pocos centros, pocos especialistas solo en patología dual y pocos tratamientos solo para la patología dual. Es verdad que cada vez se están dando más cuenta de la necesidad y cada vez se están creando más tratamientos específicos, más centros específicos y están funcionando muy bien. Pero todavía estamos iniciando ese proceso. Entonces, no se han individualizado esos procedimientos y esos tratamientos. En la mayoría de los casos se ignora la doble afección, por lo que resulta imposible la realización de un abordaje correcto y eficaz. Es lo que os he dicho, la tasa de abandono del tratamiento en personas diagnosticadas de patología dual es muy alta, muy alta. Normalmente las personas diagnosticadas de patología dual no tienen ni voluntad de ser tratados ni la motivación para iniciar un tratamiento.
Normalmente se agarran a la adicción de la droga. Lo otro no lo quieren ver, lo otro lo ven como efecto de la adicción, que puede ser, pero está ahí también. Entonces, no tienen una motivación, no tienen una voluntad de dejar las drogas y tratar la enfermedad mental, ni de tratar la enfermedad mental porque tampoco hay un reconocimiento de que la tengan. Entonces, y tampoco quieren integrarse en un programa que dura años, porque si algo está claro es que el tratamiento de la patología dual es muy largo. Si ya el tratamiento de una adicción o de una enfermedad mental supone mucho tiempo, el tratamiento de ambas conjuntamente es muy largo. Generalmente dicen que de 2 a 5 años es lo mínimo para estabilizar una patología dual, una sintomatología relacionada con la patología dual. Con lo cual ellos no tienen motivación para meterse en un programa, en un centro, en una deshabituación de una adicción y además entre el tratamiento de una esquizofrenia, de un trastorno bipolar, de un trastorno de personalidad, no tienen ni motivación ni ganas de nada. Se da en ellos una baja adhesión al tratamiento. Sobre todo en las enfermedades mentales el tratamiento médico es importantísimo, sobre todo al inicio. Ellos no aceptan esa necesidad de ese tratamiento médico, con lo cual es un problema. Es un problema porque no quieren tomarlo y es un problema porque si lo toman y toman otro tipo de drogas o alcohol o lo que sea, el efecto de la medicación psiquiátrica no es el mismo. Con lo cual reaparecen los síntomas psiquiátricos de la enfermedad que sea. Entonces vuelven a hospitalizaciones, a iniciar nuevos tratamientos y volvemos a la puerta giratoria. Entonces, no hay una continuidad en el tratamiento, no hay una continuidad en las ganas de hacer un tratamiento y de salir de las dos patologías. Y todo esto añadimos con un deterioro de las funciones cognitivas. A nivel cognitivo, una persona que inicia tratamiento, abandona, vuelve, hospitaliza, vuelve a salir y está en esa puerta giratoria, cognitivamente se va deteriorando cada vez más. La patología dual debe considerarse dentro de las patologías mentales graves y resistentes a los tratamientos convencionales. Insisto, es grave, porque a veces se puede ver como que los síntomas de enfermedad mental son debidos a la adicción y entonces si quitas la adicción, quitamos todo, ¿no? Quitamos el pack. No, porque aunque tú consigas una estabilización en la adicción, un no consumo, están los síntomas de la enfermedad mental ahí y eso también hay que tratarlo. Entonces, es muy complicado y es una enfermedad, es un diagnóstico considerado grave. Supone actualmente una realidad en la práctica clínica y asistencial, pero a pesar de ello los avances en el manejo y tratamiento han sido muy lentos y poco consistentes. Es verdad que hay avances, pero es verdad que precisamente por la complicación de la patología los avances son muy lentos y no son consistentes todavía. Alrededor del 30% de las personas diagnosticadas de patología dual abandona el tratamiento en las primeras etapas. Esto es lo que os he dicho antes. El abandono, las recaídas, la rehospitalización, empiezo un tratamiento nuevo y lo dejo, o consumo y no me hace el efecto. Esto es habitual en este perfil. Y luego tenemos el tema familiar, que si ya de por sí las adicciones por un lado y la enfermedad mental por otra influyen muchísimo en el ambiente familiar, influyen muchísimo en si tienes pareja, en la pareja, en los hijos, en la madre, en el padre, es decir, influye muchísimo. Separaos. Si eso lo ponemos junto en una casa, en una familia, pues el efecto generalmente es muy fuerte. Habitualmente la persona diagnosticada se encuentra en situación de consumo activo, con lo que eso supone. Incluso hay personas que consumen dentro de la vivienda.
Es frecuente que haya desestabilización, que aparezcan síntomas en esa persona, que se niegue a acudir al centro, que se niegue a acudir al tratamiento, que se niegue a tomar un tratamiento psiquiátrico. Por eso digo que en cuanto a la adherencia al tratamiento observamos que o no lo toma, o lo cumple de forma irregular, o no atiende a las indicaciones del psiquiatra, o no realiza una toma adecuada. Entonces tenemos en una familia una persona que está consumiendo generalmente, que generalmente tiene síntomas o bien de una patología o de otra, que generalmente no sigue un tratamiento tal y como está pautado por su médico, que no tiene conciencia del problema real que tiene, o si no tiene una conciencia parcial, una conciencia generalmente hacia la adicción, de aceptación de la adicción, pero no de la enfermedad mental. Habitualmente no contempla la necesidad de recibir un tratamiento y se niega de forma activa a iniciarlo. Se muestra indisciplinado, no respeta los horarios, llega a ausentarse durante varios días, a nivel conflictiva y discusiones pues casi diarias. No suele desarrollar generalmente ninguna actividad formativa, laboral, no trabaja, no va a ningún tipo de curso, no hace nada, no quiere hablar de su problema. Puede haber llegado a agredirnos, verbal o físicamente, y por temor evitamos el conflicto y la confrontación para acceder a sus solicitudes. Es verdad que son pequeños tiranos en casa, ¿no? Es la ley de me impongo porque como grito y como en algún momento ha podido haber agresiones y como estoy alterado y como tengo un problema, pues me lo tienes que aceptar y además me tienes que ayudar a solucionarlo. Esto provoca evidentemente malestar en la convivencia con estas personas, que al final desemboca en un aumento de la tensión, en aumento de discusiones y en una conflictiva familiar importante. Estas situaciones desde la familia únicamente no se puede abordar. Llega un momento en el que, pues dadas esas características de la patología, al final hace falta un abordaje profesional. Lo complicado es que lleguen a aceptar este abordaje profesional. La reconfiguración de la familia pasa porque nuestro familiar se vea forzado a cumplir determinadas condiciones en la convivencia. Pero para eso tiene que haber una mínima estabilidad, que en ese momento no hay, con lo cual o hay una intervención profesional o al final termina habiendo una hospitalización. El problema es que la hospitalización, ¿dónde es? ¿En un hospital psiquiátrico? ¿En un centro de adicciones? ¿Dónde suele ser? ¿Dónde? ¿Dónde suele ser? En un hospital psiquiátrico, ¿no? En un hospital psiquiátrico en el que se trabajan y se tratan y se estabilizan los síntomas psiquiátricos. A la salida, ¿qué pasa? Volvemos a tener el problema. El problema de la adicción no ha sido tratado, con lo cual el problema de la adicción sigue. Y si la adicción sigue y hay consumos, volvemos a tener síntomas de la enfermedad mental. Bien. Como conclusión de todo este tema y todas estas dificultades, lo que sí se ve clara hoy en día es que hay una necesidad importantísima de un tratamiento integrado. ¿Qué quiere decir un tratamiento integrado? Un tratamiento en el que a la vez se traten los síntomas psiquiátricos y los síntomas relacionados con la adicción. ¿Dónde se da eso? ¿Dónde hay? ¿Aquí alguien conoce algún centro en Guipúzcoa que trate ambas patologías a la vez? Pues no. Cada vez hay más personas en los hospitales, más profesionales que se están especializando, por lo menos alguno, en el manejo de estas patologías, porque cada vez hay más casos que llegan a los hospitales psiquiátricos con esta patología. Entonces, es verdad que en todos los hospitales se va poco a poco integrando la idea de que hay que abordar las dos cosas a la vez. Pero un centro como tal no existe. Hay un centro en Donosti, Maldacho,
que sí que trabaja con casos exclusivos de patología dual, ¿no? Que ellas nos pueden hablar mejor que yo, seguro, de eso. Pero es verdad que es el único centro en este momento, aquí, alrededor nuestro, que trata esto. En este momento está como conejitos de indias, todavía no están. Claro. No están centrados todavía. Claro, porque es un área muy desconocida y es muy complicado, además de tratar. ¿Pero puedes decir que hemos hecho Maldacho? Maldacho. ¿Y dónde está eso? Está en... ¿A qué hospital o a qué...? Contad vosotros, mejor, ¿no? Dentro del hospital de Canelli, y está en Aldaconea. En Aldaconea. Es un centro de... ¿Aldaconea? ¿Dónde está el centro? Sí, al lado, justo. Es centro de día. Es centro de día. Centro de día. Trabajamos de 10:30 a 5:30. ¿Y depende de Osakidetza? Ustedes está conveniado. Está encantado, ¿no? Es el camino. Sí. Que yo sepa, es en este momento lo único que hay como centro de día para tratar, o sea, son casos exclusivamente de diagnosticados de patología dual, ¿no? Así como, por ejemplo, ahora yo he estado mirando y en Cataluña hay varios centros exclusivos de eso, hay en los hospitales unidades específicas de tratamiento de patología dual, en Madrid también, esto va aumentando porque la necesidad es evidente, pero todavía estamos donde estamos. Entonces, lo que está claro es que hay una necesidad, lo que está claro es que estamos iniciando la respuesta a esa demanda al final, evidente. Por ejemplo, en Barcelona, en un hospital de Barcelona, tienen un diseño ya de un programa específico, individualizado para estas personas, en la que se trabajan, lo que os digo, la sintomatología de las dos patologías. Ellos dicen que trabajan en un programa individualizado con objetivos realistas y a largo plazo. La alianza terapéutica con estas personas es básica. Tienen que enganchar de alguna manera a querer tratar ambas patologías y es difícil por todo lo que hemos estado hablando antes, ¿no? Es clave enganchar de alguna manera a estas personas en la necesidad de rehabilitación y de tratamiento y de salir de esto. La adhesión al tratamiento y el cumplimiento farmacológico también es muy importante y muy complicado a la vez. La estabilización de síntomas psiquiátricos y de los síntomas relacionados con la adicción también es importante. Mejora de sintomatología negativa. Sintomatología negativa se refiere a toda la desmotivación, la desgana, todo lo que supone quitar una conducta habitual de una persona, ¿no? Lo que hemos dicho antes, ellos no están generalmente motivados para salir de esto, no encuentran la razón, la motivación y las ganas de salir. Y ahí es donde necesitan un apoyo psicológico importante también. La abstinencia y reducción de daños, se trabaja muchísimo con ellos eso. La conciencia de la enfermedad de ambos trastornos. Ya es complicado trabajar, a mí me toca la parte de la enfermedad mental todos los días y ya es complicado trabajar la conciencia de enfermedad en personas que no entienden y que no comprenden lo que les está pasando y que además ellos no lo viven como una enfermedad en muchos momentos. Entonces, añadido el otro trastorno, la otra parte de la adicción, ellos tienen que entender los síntomas de ambos trastornos, cómo manejar los síntomas de uno y de otro, y eso es difícil. Y la rehabilitación psicosocial, quiere decir, esas personas cuando, si se les hace un programa, si están en un centro, si pasan por una recuperación, ¿no?, de su vida más o menos normalizada, tienen que volver a un entorno en el que tienen que también trabajar todo lo que ha supuesto su paso por ese centro, su paso por las enfermedades, y hay que volver a ese entorno de la mejor manera posible. Aquí os he puesto un poco el esquema, y en la actualidad todavía se trabaja en dos redes generalmente.
dos redes paralelas que hay que intentar integrar para el beneficio de la persona que está diagnosticada al final de patología dual. Por un lado la red de drogodependencias y por otro lado la red de salud mental. Y en medio de todo eso tenemos el eje de la patología dual. Lo ideal es que no existieran esas dos flechas y que fuera una integrada la que trabajara con esas personas. Pero es lo difícil también. Sí, al final yo creo que es la parte que en todo tipo de patología tiene, ¿no? Al final, si no trabajas la persona que tiene la enfermedad, la familia, el entorno, pues al final es un trabajo muy integral, ¿no? de todo el entorno de la persona, y a veces se nos escapa, porque sobre todo en los centros y en estos centros estamos hablando de tratamiento de patología dual y todo, se hace un trabajo muy intensivo con las personas y luego de repente dices que luego tiene que volver, ¿no? Estamos un poco a veces haciendo lo que antes se hacía en los hospitales, te lo pongo bien y luego ya te lo devuelvo, y cuando te lo devuelvo tú verás ahora ya cómo te las arreglas, ¿no? Es verdad que a veces se nos olvida esa parte que en todo tipo desde luego nosotros en la enfermedad mental es importantísimo, y en la patología dual lo mismo, ¿no? Y en todo, al final la persona vuelve a su entorno, vuelve a su familia y vuelve a tener tiene la posibilidad de tener los síntomas otra vez en el mismo entorno, y si la familia no sabe manejarlo como lo hemos podido manejar los profesionales, estamos otra vez en las mismas, ¿no? Bueno, entonces, en tema de tratamiento integrado. Aquí también es muy importante el tema de los equipos. Pues lo de siempre, que haya psiquiatras, que haya psicólogos, que haya enfermeras, enfermeros, que haya trabajadoras sociales, que haya terapeutas ocupacionales, que haya gente que a esa persona le ayude en diferentes ámbitos a estabilizar esa enfermedad. Aquí se tiene muy en cuenta, en los centros estos especializados de los que os he hablado, sí que dan muchísima importancia a ese trabajo en equipos multidisciplinares. En salud mental todavía tenemos la mala costumbre de no trabajar en equipos multidisciplinares, y es una pena. El psiquiatra por un lado en el centro de salud mental, en los centros en los grupos familiares, y venga, cada uno por su lado. Y sin embargo, si tú coges a todas esas personas que tienes alrededor, tanto profesionales como familiares, como entornos, y trabajas en torno a la persona con el diagnóstico, pues es mucho más enriquecedor. Si tú vas por el mismo camino que va la familia, que va el psiquiatra, que va el psicólogo y que va todo lo que tiene alrededor. Pero todavía, hoy en día, arrastramos esa tendencia antigua de los psiquiatras trabajan la medicación, los psicólogos la motivación y todas estas cosas, los terapeutas ocupacionales las actividades del centro y... No sé si me estoy adelantando o no, pero yo quería saber qué papel juegan las familias en el caso de tener un familiar con alguna patología dual, o sea, ¿adquieren un papel de coterapeutas o son un apoyo para el usuario? Depende muchísimo del papel real que tenga la familia, yo creo, como en otras enfermedades. Al final, si la persona vive con la familia, tiene un papel muy importante. Si esa persona no vive con la familia y simplemente la familia es un apoyo, pero por ejemplo vive sola, es diferente. La familia siempre tiene que ser un apoyo. Yo creo que es clave, a no ser que no sea beneficioso para esa persona, o que no tengan relación, o que no pueda ser, que también, o que no exista la familia, que también puede ocurrir, ¿no? Pero siempre que la familia exista, la familia yo creo que tiene que ser un apoyo. Y en ese sentido, el apoyo tiene que ser apoyado también por los profesionales al final, ¿no? Y guiado un poco porque, bueno, pues ellos también lógicamente están perdidos, están desconcertados ante lo que tienen delante y necesitan unas pautas de manejo, de actuación y necesitan trabajarse ellos también, pues lo que supone para ellos el que te digan, mira, tu hijo tiene este diagnóstico, pero es que además de esto tiene esto otro. Entonces ahí hay un trabajo individual también, que luego a la larga beneficia a todos, O sea, también hay que apoyar a la familia en ese sentido a nivel profesional, y también hay que ayudarle a que cuando esa persona
vuelva al núcleo familiar, a la convivencia, lo puede hacer de una manera más saludable para todos. Pero es verdad que es un apoyo importante. Bueno, seguimos. Entonces, como hablábamos ahora, ¿no? La cuestión es que el objetivo de todos tiene que ser el lograr mejorar la calidad de vida de esas personas diagnosticadas, y de la familia, y del entorno, y de la pareja, y de los hijos, teniendo en cuenta lo peculiar y complicado de la patología. El tratamiento integrado es también un intento de unificación del abordaje, ¿no? Mediante la adaptación de los programas y los protocolos de intervención. Se está hablando mucho hoy en día de los protocolos de intervención y de los programas específicos de tratamiento para estas personas. Como positivo, es un poco la idea que yo os he estado diciendo hasta ahora. Se está aumentando el número de centros especializados en el tratamiento integrado de las dos patologías. Eso es bueno. Es bueno porque cada vez es más específico el tratamiento, cada vez a nivel estatal hay más centros especializados en el tratamiento de la patología dual. Esto supone que el tratamiento de esta patología es mucho más específico, con programas específicos y profesionales específicos y formados en el tratamiento de la patología dual, y que uniendo un poco tanto la psicofarmacología como la psicoterapia, como el tratamiento individual y el grupal, como todas las herramientas que todos los profesionales puedan tener alrededor de la patología dual, pues es verdad que se está consiguiendo por lo menos el tratamiento más concreto de las dos patologías. No sé si alguien conoce algún caso específico, tiene al lado algún caso que, no sé, que nos podáis contar un poco la experiencia que, sobre todo a nivel de familia, y a nivel o de familia, o de amigo o de lo que sea, que podáis ponernos un ejemplo práctico de esto. Yo tengo ejemplos, pero no son de los que tenemos en Aguife, son personas que incluso en algún momento hemos podido hablar para derivar a Maldacho y todo esto. O sea, es que son personas claramente consumidoras, que a nosotros nos llegan, pero con consumos hasta importantes, pero que vienen de un hospital psiquiátrico, por ejemplo, ¿no? Y dices, madre mía, ¿y ahora qué hago yo con esto, ¿no? Porque ellos siguen consumiendo, no puedes hacer un trabajo en los centros de rehabilitación psicosocial en base a los síntomas de la enfermedad mental y te encuentras un poco perdido en ese sentido, ¿no? Y bueno, y al final tienes que ir reciclándote a nivel formativo y ¿Se aplican técnicas terapéuticas en Aguifes para aquellas personas que se sabe que tienen una patología dual? Lo que estamos haciendo es informarnos mucho al respecto. No hay un programa concreto en el que trabajemos eso, porque te voy a poner un ejemplo. En un centro con 22 plazas, por ejemplo, pues igual hay 2 casos. Entonces, claro, no puedes hacer un programa específico para esos 2 casos y otro para los 20. Al final, el programa de cada centro es específico de una enfermedad, de un diagnóstico, de la enfermedad mental en nuestro caso. Entonces, lo que pasa es que sí que vemos una necesidad de que esa persona no es igual que la que tiene una esquizofrenia o un trastorno de personalidad diagnosticado. Sí, pero la mayoría de la gente que está en los centros de rehabilitación psicosocial, o una parte muy importante, sí son consumidores. O es la impresión que tengo yo. Una parte grande no. No. Que hay casos sí, que hay casos, y que en los últimos 2 años los casos que han venido han sido algunos de esos también, así como antes no. A mí antes me surgía la duda si los que tienen una adicción y son proclives a desarrollar la enfermedad, ¿no? O si los que ya tenían la enfermedad se hacían consumidores. Esa es la gran pregunta. Esa es la gran pregunta. ¿Qué es antes? ¿No? Y que no tiene respuesta, por mucho que la pensemos. Esto en la enfermedad mental siempre se dice que hay una predisposición a desarrollar una enfermedad mental. Y si tú tienes una predisposición y le ayudas a salir con las drogas, pues probablemente
salga más fácil que otra persona que no la tiene. Pero no sabemos si ha sido por eso o si antes ya había síntomas que no se habían visto y con la droga aparecen más, o si al revés. Y por ejemplo, ¿tenéis casos o habéis conocido casos en el centro que hayan venido diagnosticados de un trastorno mental sin consumo y luego se hayan empezado a consumir? Generalmente ya vienen con consumo. Los que hemos conocido nosotros, no quiere decir que sean todos, porque esto a nosotros nos llegan los que nos llegan. Pero sí que generalmente en el diagnóstico, en el sello que traen, pone pues un trastorno de personalidad y consumo perjudicial de tóxicos, por ejemplo, ¿no? Es bastante tipuete. Bueno, ya está. Lo que pasa es que eso a veces está más controlado, vienen con eso más controlado, y hay otros pues que vienen ya con unos consumos diarios importantes, y es ahí donde no puedes trabajar con la parte de la enfermedad mental. ¿Más preguntas? ¿Comentarios? ¿Nadie conocéis un caso cercano? No tiene que ser de tu familia, puede ser del vecino, ¿eh? No quiere decir que sea vuestra familia directa, lo contéis. No. Yo conocí un caso de una mujer que siendo joven ya apuntaba maneras de que iba a sufrir de esquizofrenia y tal, y conforme pasaron los años pues distintos sucesos en su vida le agravaron la enfermedad y empezó a consumir, y eso ya acabó siendo el detonante para que falleció a los pocos años de que la esquizofrenia ya estuviera en su punto más álgido, y eso, le sometieron a un tratamiento pero para su enfermedad, no para la adicción. Claro, y seguía consumiendo. Exactamente. Entonces, no era constante con la medicación y su consumo iba a más, pues tampoco solucionaron mucho. Ese es el gran problema. Que hay, y los casos que nos pueden llegar a nosotros también es un poco el perfil, que siguen un tratamiento psiquiátrico de aquella manera, lo siguen, lo dejan, ahora sí, ahora no, y siguen con los consumos, con lo cual no se estabiliza ni una cosa ni otra, ¿no? Y los síntomas de la enfermedad mental van saliendo porque va dejando la medicación y es un gran problema. A mí me ha parecido alarmante el dato que has dado de 70% de personas que consumen que desarrollan la enfermedad, ¿no? Y sí que es nuevo lo de patología dual como concepto, ¿no? Como diagnóstico, pero desde luego yo creo que hay una labor sobre todo de prevención, ¿no? Porque con todo lo que se consume hoy, yo creo que la población en general no es consciente de que puedes acelerar un proceso que está ahí, ¿no? Entonces, yo creo que hay una labor psicoeducativa importante, sobre todo para las familias, de gente que ya venga consumiendo sin que se haya desarrollado una enfermedad mental, ¿no? Sí, yo creo que es un poco que la idea de que la adicción es, no voy a decir mejor vista, porque evidentemente no está bien visto, pero sí que es verdad que es como más social, más normalizado, más le puede pasar a cualquiera, y bueno, está ahí dentro de unos cánones de normalidad que la enfermedad mental no. Entonces, y está asociado a una edad, a un momento, a me fumo unos porros, y ahí empieza, y de ahí puede aparecer la otra parte, o al revés. Entonces, es verdad que está como más normalizado, más bueno, visto en una sociedad como algo que en un momento dado puede ocurrir, que te fumes un porro o que te metas lo que sea y ya está, pero es que no, puede ser que no acabe en ese ya está, puede ser que efectivamente se desarrolle más, y es verdad que hay un trabajo importante de decir pero a nivel educativo, ¿verdad? Claro. O sea, si conociéramos más los efectos que tienen muchas cosas en nuestra neurología, ¿no? En nuestro cerebro, pues seguramente es así.